Buenas, buenas. Como lo prometido es deuda, ya estoy abarcando un poquitito más lo que es el blog. Estoy abarcando ya enfermedades, que yo creo que es un temita que nos interesa a todos. Mi nombre es Cintia Franco y soy creadora de Psicodespertar Consciente. Y hoy quiero hacer un video para explicar un poquitito de manera más práctica lo que es la enfermedad y cómo el hipotálamo es el órgano más importante de todo nuestro organismo, de toda nuestra biología. Cuando nosotros sentimos una determinada emoción, nosotros tenemos como una química que ya se vuelve normal en nuestro organismo cuando reiteradas veces estamos sintiendo la misma emoción. Entonces, la fábrica de los péptidos, que son pequeñas cadenas de aminoácidos químicos, o para entender un poquito mejor, es la química cerebral que normalmente estamos emitiendo constantemente. Va siendo determinado por cada emoción que nosotros tenemos. En cada momento el hipotálamo crea esa cadena que se convierte, esa cadena de péptidos que se convierten en neuropéptidos. Cuando nosotros, por dar un ejemplo, sentimos una química de rabia, el hipotálamo fabrica la química que corresponde a la rabia. Entonces, esa misma química va en el neuropéptido y conecta con las células de la sangre, que tienen unos receptores que normalmente son como unos engranajes que van siendo constantemente modificados por esa química neuronal que nosotros tenemos diariamente. Entonces la enfermedad generalmente se produce cuando nosotros tenemos impactos emocionales que no sabemos cómo sobrellevar. De acuerdo a la gravedad del impacto va a ser la gravedad de la enfermedad también. Por dar un ejemplo, nosotros tenemos un impacto muy fuerte a nivel emocional. Entonces, el neuropéptido que se encargue de hacer el engranaje con las células, con los receptores de nuestro organismo, va a ser el que lleve la química del miedo, por ejemplo. Entonces, esa misma química es la que constantemente, cuando nosotros vamos alimentando una y otra vez con el mismo pensamiento, la misma química neuronal, entonces eso es lo que muchas veces tiende a hacer que las enfermedades se vuelvan incurables. Incurable en realidad significa que se cura desde adentro, cambiando la química neuronal. Entonces, yo aprendí esto gracias al documental que siempre suelo mencionar. Se llama ¿Y tú qué sabes? Está disponible en YouTube y es muy interesante porque explica a la perfección cómo es que el hipotálamo fabrica la química neuronal de acuerdo a las emociones que nosotros sentimos. Entonces, como ya había explicado en el texto que estuve publicando en estos días, hay química para la rabia, hay química para la envidia, hay química para el rencor, hay química para el dolor, así como también hay química para el amor, química para las emociones positivas, la alegría, la fe. Entonces, generalmente, cuando nosotros no podemos deshacernos de un pensamiento al cual constantemente estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas, entonces, y no podemos deshacernos de ese pensamiento, eso va formando como una red neuronal dentro de nuestro organismo, dentro del hipotálamo. Y eso se hace adicto. O sea, así como nosotros podemos volvernos adictos a cualquier sustancia, también nos volvemos adictos a una química emocional. Entonces, es lo que suele suceder. Acá voy a explicar, porque yo creo que todos habremos pasado por una situación así en algún momento. Por ejemplo, cuando entramos en una relación de pareja y entonces nosotros tenemos ya instaurado un impacto emocional muy fuerte, por poner un ejemplo de una de nuestras relaciones anteriores en el cual nosotros
presenciamos una infidelidad, por ejemplo, fuimos testigos. Entonces ese impacto bien fuerte está almacenado en nuestra mente subconsciente. Entonces luego pasa el tiempo y nosotros creemos que eso está superado. Entonces entramos nuevamente en una relación y a la primera que hay alguna sospecha de una infidelidad, entonces esa química se activa. Y es desde esa química la cual nosotros reaccionamos. Es desde esa memoria, desde ese recuerdo que nosotros vamos construyendo una realidad. A veces incluso suele suceder que en nuestra mente están pasando las cosas, pero eso no significa que sea así lo que está sucediendo en el exterior. Pero de tanto que nosotros estamos seguros y alimentamos esa química neuronal, alimentamos ese pensamiento, esa creencia, se dice que se vuelve una realidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como un campo energético, que ya hablé también en estos días en una de mis publicaciones sobre eso. Estaba comentando que nuestro corazón emana un campo magnético alrededor nuestro. Y ese campo magnético está determinado por nuestras emociones. O sea que si nosotros tenemos un campo magnético alimentado con la emoción del rechazo, porque ya hemos vivido muchos rechazos y tenemos muchas memorias de dolor, tenemos ya la química del dolor, del rechazo, entonces es por eso que a veces lo experimentamos una y otra vez. Si nosotros tenemos en nuestro campo vibratorio, tenemos la química de la traición. ¿Por qué? Porque tenemos muchas memorias de dolor con haber sido traicionados con gente de nuestro entorno, y a veces nosotros no podemos entender por qué se nos vuelve a repetir. ¿Por qué es que yo atraigo que mi pareja me sea infiel? ¿Por qué todas mis parejas son infieles? ¿O por qué todas mis parejas son mentirosas, me traicionan, que me son infieles? O sea, eso está determinado por nuestro campo vibratorio, y ese campo vibratorio está unido a nuestras emociones, las cuales se proyectan en el exterior de acuerdo a la química emocional que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué es importantísimo que nosotros sepamos cómo gestionar esa química emocional? Porque si nosotros sabemos cómo gestionar la química emocional, vamos a empezar a ser más sanos, vamos a empezar a relacionarnos de una mejor manera. Vamos a empezar a superar nuestros miedos, nuestros temores al momento de entrar en una relación. Si yo soy consciente de que, por ejemplo, tengo la química del miedo al rechazo en mi campo vibratorio, entonces yo, al hacerme consciente de esa química, puedo trabajar en esa emoción. Puedo trabajar ese conflicto emocional para lograr un cambio en mi vida. Y cuando yo logre ese cambio en mi vida, entonces es que cambio yo y cambia mi entorno. Cambian las personas a mi alrededor. E incluso puede ser que si, por ejemplo, yo logro superar esa química y luego logro, tener otra vibración, incluso sucede que esa persona desaparece de mi vida. Sucede que esa relación ya no funciona más, sucede que esa persona por algún motivo sale de mi vida, si era un jefe, si era un compañero, si era un vecino, de repente el que me estaba causando esa química. Entonces, cuando yo cambio eso en mí, sucede algo milagroso. Sucede que ya no vibro en ciertos entornos, ya no vibro con ciertas personas, entonces esas personas salen de mi vida. Es así como nosotros funcionamos, es así como nosotros podemos realizar cambios enormes en nuestra vida si aprendemos
a cómo descodificar nuestras emociones. Cómo es que muchas veces no somos conscientes de lo que estamos emitiendo y por ende de lo que estamos atrayendo. Entonces creemos que somos víctimas de las circunstancias. En realidad no existe nada ni nadie que esté fuera de lugar en nuestra vida. Si está en nuestra vida es porque nosotros vibramos con esa persona o con esa situación. Después está también que me habían consultado porque yo menciono que tenemos conflictos programantes. Y sí, en realidad tenemos conflictos que se programan ya en nuestra primera infancia. Y de eso habla el doctor Bruce Lipton, habla bastante acerca de eso. Lastimosamente yo no puedo nada más compartir los enlaces acá en el Instagram, pero en el Facebook sí suelo compartir enlaces de los estudios y los avances del doctor, cómo es que nuestra mente subconsciente se programa en la primera infancia, que es desde el vientre materno hasta los 7 años. Y nosotros tenemos impactos ya emocionales, ya programados en nuestra primera infancia, que luego detonan en la adultez como enfermedades. Entonces, a eso es lo que yo me refiero cuando explico que los detonantes de muchas enfermedades ya han sido programadas en la niñez. Entonces nosotros cuando vivimos un impacto emocional siendo niños, los cuales generalmente no podemos descubrir cómo solucionar o cómo hacer para desprogramar, o a veces tenemos miedo, entonces nos quedamos con esa emoción, nos tragamos esa emoción, no lo hablamos con nadie, no lo hablamos con papá, no lo hablamos con mamá, con ningún hermano, no tenemos nadie con quien hablarlo. Entonces eso queda reprimido en la mente subconsciente. Y luego cuando nosotros somos adultos, al revivir situaciones que nos conectan con esa misma emoción, entonces ahí detona la enfermedad. Por eso yo siempre hablo de que hay dos conflictos. Está el primer conflicto, que es el conflicto programante, y luego está el segundo conflicto, que es el conflicto detonante. Este segundo conflicto siempre tiene que ver con alguna situación que vivimos antes de que se nos presente el síntoma. Por ejemplo, siempre al analizar una enfermedad, vamos a descubrir que esta persona estuvo viviendo un conflicto, ya sea días antes o semanas antes o incluso meses antes de que detone esa enfermedad. De acuerdo a la gravedad de la enfermedad, es el conflicto emocional que se está viviendo. Entonces siempre vamos a encontrar en la historia de la persona que en unos días antes, en un tiempo antes de desarrollar el síntoma o la enfermedad, esta persona estuvo viviendo un conflicto emocional. Pero ese conflicto emocional es simplemente una repetición ya del conflicto emocional que está programado desde la infancia. Entonces, ¿podemos descodificar la enfermedad yendo a la situación que provocó la enfermedad? Sí. Por ejemplo, me diagnostican con presión alta. Entonces yo puedo ir hasta la experiencia, hasta la situación que detonó esa presión alta, antes del síntoma. Pero ¿qué va a pasar ahí? En el momento puede que la persona logre resolver la situación. Puede ser que esa persona se sienta mejor, puede ser que la presión vuelva a la normalidad por un tiempo. Pero ¿qué pasa después? Si nosotros no vamos hasta la raíz, si no vamos hasta la infancia, que es el detonador principal de ese conflicto que nos revivió esa emoción, entonces no se sana de raíz. Es por eso que muchísimas enfermedades con el correr del tiempo se tornan incurables. Porque si la persona no resuelve la emoción que generó la enfermedad, esa enfermedad va a volver tarde o temprano.
o vuelve de la misma manera o pasa a otro órgano. Y así es como nosotros morimos a veces heridos, sin haber descubierto y sin haber resuelto jamás las emociones que detonaron en mí aquella enfermedad. Pero eso no termina ahí. Estamos conectados, todos estamos interconectados. ¿Qué es lo que suele pasar? Lo que en descodificación llamamos transgeneracional. El transgeneracional son las emociones que nosotros vamos heredando de nuestra familia, de nuestro clan emocional, de nuestro clan familiar. Entonces, no importa que yo no haya resuelto esa emoción, no importa que yo fallezca de cáncer, están las siguientes generaciones que vienen, y a eso nosotros le llamamos enfermedades hereditarias. En realidad, lo que se hereda es el patrón de pensamiento, y el patrón de pensamiento está siempre ligado a la emoción que ese familiar no pudo resolver de forma consciente. Entonces, eso es lo que nosotros vamos repitiendo a lo largo de nuestras vidas, muchas veces a través de programas. Es lo que, por lo cual a veces ya me identifican patrones repetidos dentro de la familia. Entonces, por eso es necesario que nosotros indaguemos en nuestro árbol genealógico, es necesario que nosotros indaguemos en las emociones que están detrás de los conflictos que nosotros estamos viviendo. Porque a veces incluso puede ser que yo tenga la herida del rechazo, porque uno de mis padres tiene la herida del rechazo. De hecho, claro que uno de mis padres tuvo que haber tenido para que yo también lo tenga. Pero al yo ser consciente de ello, al yo poder trabajar en mis emociones, yo libero lo que es esa herida para que no siga pasando a la siguiente generación. Porque mis padres no pudieron hacerlo. De hecho, que no lo hicieron, por eso es que yo también lo cargo. Por eso es que es tan importante que nosotros hagamos trabajo interno, hagamos este proceso de sanación. Nosotros tenemos un concepto erróneo con respecto a lo que es el autoestima. Yo me doy cuenta en muchas mujeres, porque hablo desde mi experiencia, porque soy mujer, pero no significa que no ocurra también con los hombres, de hecho que sí. Pero tenemos un concepto erróneo de lo que es la autoestima. Nosotros creemos que la autoestima es vestirnos bien, arreglarnos, cuidar nuestro aspecto personal, comprarnos ropa nueva, sentirnos bien con nosotros, disfrutar de la vida. De hecho que todo eso forma parte. Pero en realidad nuestra autoestima está ligada a nuestro estado emocional interno. Y esa es la parte que muchas veces nosotros descuidamos. Hacemos todo para vernos bien en lo exterior, pero no trabajamos nuestras emociones. No entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa, no vamos para adentro. Entonces yo creo que ahí es donde en realidad vienen los problemas de depresión. Cuando durante mucho tiempo nosotros hemos sostenido una máscara para la sociedad, pero en nuestro interior nos estamos muriendo. Entonces, yo siempre le explico a una persona que acude a mí con alguna consulta, sobre todo con la depresión, siempre le explico que la autoestima no tiene nada que ver con la apariencia exterior. Al contrario, nosotros nos estamos amando a nosotros mismos cuando estamos decidiendo sanar nuestras emociones, cuando estamos haciendo un trabajo por nosotras mismas. Porque cuando nosotros decidimos, no tomamos la decisión de hacer terapia, de trabajar nuestras emociones, de curar internamente nuestras enfermedades, no importa, hagamos lo que hagamos en el exterior, no va a pasar nada. No vamos a curar esa sensación, no vamos a curar esa emoción que está provocando ese sentimiento de vacío. Entonces, para mí particularmente la verdadera autoestima consiste en trabajar nuestras emociones internas para que luego eso se pueda reflejar en el exterior. No sirve de nada que nosotros nos cuidemos físicamente, que cuidemos nuestro aspecto externo si nosotros no hacemos un trabajo interno. No sirve de nada, y es por eso que volvemos a caer en el mismo patrón una y otra vez, una y otra vez. Parece que un tiempo nos sentimos bien, estamos bien, nos vemos bonitas,
entendemos tal vez por qué vivimos lo que vivimos, pero lo dejamos ahí. Hasta la siguiente experiencia que nos haga detonar la misma emoción. Entonces solamente ahí es cuando nosotros en realidad buscamos ayuda. Entonces por eso es que yo siempre digo que yo respeto el proceso de cada uno. Respeto el proceso de cada quien, porque para mí las experiencias nunca son del todo negativas. Por más de que nosotros a simple vista podamos creer que una enfermedad o un accidente o una pérdida, una separación es negativo, en realidad trae una enseñanza muy positiva si nosotros estamos dispuestos a ver eso. Entonces yo siempre respeto el proceso de la persona, por más mal que aparentemente se vea la situación. Yo espero hasta que esa persona colapse, en otras palabras, porque es la única forma de buscar ayuda, es la única forma de entender para qué nos pasa lo que nos pasa. Entonces, yo creo que cuando empecemos a cuidar nuestro interior del mismo modo como lo hacemos con el exterior, entonces yo creo que ese es el verdadero momento en que nosotros aprendemos lo que es la autoestima y lo que es el verdadero amor propio. No hay que confundir las cosas. Vamos a ver entonces en qué nos vemos en el siguiente video.